Bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. Amigos, iniciamos el video del día de hoy con un mensaje del presidente Edmundo, el cual vamos a iniciar escuchándolo de inmediato. Como saben, Latinoamérica es muy importante para la situación geopolítica mundial. En este momento, Venezuela es el eslabón más débil en la cadena de seguridad de Latinoamérica. Por problemas de narcotráfico, criminalidad internacional que afectan a toda la región. Hay actores políticos que están interviniendo en lo que sería la seguridad del hemisferio. ¿Cómo ha sido esto posible? El proyecto político de Chávez y Nicolás Maduro han hecho esto posible. Han quitado a Venezuela como un eslabón fuerte de la democracia y se han unido a Rusia y a China con este objetivo. Hay más de 2.000 presos políticos en Venezuela. Sin ningún tipo de prueba, incluyendo el equipo de María Corina Machado. Y los dirigentes que están atrapados en la embajada de Brasil en Caracas, incluyendo mi yerno, que ha estado desaparecido por semanas. Bajo este régimen ha proliferado el tráfico de drogas, con nexos con paramilitares colombianos y organizaciones criminales colombianas. Hay organizaciones criminales que de manera ilegal extraen oro, coltán de nuestras minas. Hay una gran conveniencia entre el régimen y estas organizaciones criminales, causando hiperinflación en nuestro país. Estos son factores que explican la huida de 1/4 de la población venezolana del país. La migración descontrolada facilitó el movimiento de organizaciones internacionales que son respaldadas por el régimen de Maduro, como el Tren de Aragua. Hoy vemos como Venezuela, que ha sido un bastión de la democracia, es causa de preocupación en el hemisferio, exportando factores de inseguridad. Amigos, lo que menciona el presidente del mundo me parece algo vital, ¿no? Que de conocimiento. Puede que nosotros ya los conozcamos porque nos estamos enterando a través de las noticias diariamente. Sin embargo, es de vital importancia el saber que el régimen de Maduro es una organización criminal peligrosa, algo que pues puede afectar de forma negativa al mundo. Y hablo del mundo porque ellos han hablado en más de una ocasión de ser como puentes para grupos terroristas, además de que se conoce que el líder de la organización criminal el Tren de Aragua es Maduro, y sabemos que esta organización se está internacionalizando. O sea que está saliendo de Venezuela y está yendo a muchos países actualmente de América Latina. Ha llegado incluso hasta los Estados Unidos, lo sabemos, ¿no? No han llegado en una proporción inmensa, pero han llegado hasta Estados Unidos. Imagínense ese nivel al cual esta organización quiere alcanzar. Y también sabemos que trabaja con narcóticos, entonces es una organización que claramente está afectando a muchos países de América y quién sabe en un futuro podría afectar incluso de Europa. No lo sabemos actualmente. Sin embargo, es bueno tener en mente estas cosas y saber que este régimen dictador Maduro es muy en extremo peligroso. Es una oportunidad. Venezuela tiene una gran cultura democrática. Demostramos el 28 de julio
cuando 7 millones de votantes salieron a demostrar su voluntad, que Maduro no puede prevenir que millones de Venezuela expresen su voluntad. Nuestra población no está a favor de conflictos armados y tenemos altos niveles culturales y de profesionalización. Estamos orientados mentalmente hacia el trabajo productivo y nuestra clase trabajadora está preparada mentalmente y profesionalmente para avanzar proyectos cívicos. El régimen autocrático se encarga de oprimirnos y de colaborar en dañar la democracia en el hemisferio. Tenemos un plan democrático y de recuperación para que Venezuela vuelva a ser un bastión de democracia. En estas fechas donde la democracia enfrenta tantas amenazas a nivel internacional, esta es una oportunidad para derrotar autocracias. Prevaleceremos mientras mantengamos esto en mente. Gracias por su atención. Esto es un gran contexto donde se hace evidente el robo de las elecciones, el contexto social y económico. ¿Cuál es tu opinión en el desarrollo de la situación de Venezuela? ¿Y cuáles son los siguientes pasos mientras construimos este camino hacia la democracia? Gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con Edmundo. Presido un parlamento que trabaja sobre los resultados democráticos. En Venezuela se votó y quien ganó no tomó su debido lugar. El resultado debe ser aceptado y los votos deben ser contados. El tema de los votos es un tema ya bastante reincidente, ¿no? Sabemos que no se ha respetado en absoluto el tema de los votos y pues es algo que estamos esperando realmente, ¿no? Todo el mundo que ha visto este momento que ha sido muy trágico realmente, todos lo estamos esperando, que salgan los votos a la luz y que finalmente el presidente Edmundo sea reconocido como presidente electo de Venezuela, porque sabemos todos que Maduro no ha ganado esas elecciones, ¿no? Ha sido una victoria aplastante para la oposición y entonces deben respetarse esas decisiones. Y no es algo que se exija porque sí, sino que se exige que se respete la democracia. Al fin y al cabo es algo que existe justamente para evitar estos casos, ¿no? De dictadores, tiranía, y las organizaciones internacionales pues deberían estar ahí para apoyar estos temas, ciertamente. Parlamento estamos trabajando para traer resoluciones sobre el respeto a la democracia de los resultados electorales en Venezuela. Muy pocas personas saben la situación actual de Venezuela. Nuestros colegas españoles saben cuál es la situación. Sin embargo, otros no saben lo que está sucediendo y no saben cuáles son los siguientes pasos y qué va a pasar con los millones de venezolanos. Es una gran responsabilidad. Cuando vemos la situación económica de Venezuela, podemos observar que ha sido destruida por los regímenes autocráticos. La embajada de Brasil en Caracas ha perdido acceso a luz y a servicios básicos. Las personas que se encuentran ahí asiladas han perdido sus derechos solo por apoyar a María Corina Machado. No vamos a aceptar esto. Hemos sido vocales, queremos que se revisen las sanciones y que se diga la verdad. Hablé con el jefe de la Casa de Representantes de Estados Unidos sobre esta situación. Hemos conversado sobre cuestiones geopolíticas y cuáles serían los siguientes pasos. Venezuela en este momento es una representación contraria a los valores que tenemos. Hay infiltrados que trabajan por valores contrarios a los que tenemos y esta infiltración es muy grande. Fui a Israel y Palestina. Acabo de regresar. Es muy importante la democracia. Son muy importantes las relaciones diplomáticas y los resultados.
¿Qué crees que deberíamos hacer en el futuro? Yo pienso que en el caso de las elecciones de Venezuela se debería tomar acción de forma internacional, ¿no? En conjunto, y abrir la investigación de qué sucedió el 28, porque es cierto que la oposición ha demostrado que subiéndolo a internet o a través de otros medios el conteo de las actas. Sin embargo, no hay una resolución oficial, ¿no?, de parte del gobierno de Venezuela, ¿no?, en donde está actualmente el dictador Maduro. Entonces se necesita eso, ¿no?, que se pueda obtener esa resolución para que se pueda tomar las medidas adecuadas, ya sea que Maduro haya ganado o que el mundo haya ganado. Pero las actas se deben presentar por el simple hecho de que no se confía en lo que el gobernante venezolano actual está diciendo, ¿no? Porque ha ocultado el hecho de las actas y prácticamente se ha robado el poder ante la vista del mundo. Algo muy, muy triste y completamente fuera de serie. Dijiste que tu idea era ir a Venezuela el día de la juramentación. Al final no pudiste hacer eso, quizás puedes comentarnos qué pasó. El régimen parece endurecerse. Las organizaciones criminales parecen que están creciendo. ¿Nos puedes compartir las políticas que se están realizando en otros países? ¿Cómo podemos abordar este problema? Debemos proteger la voluntad de los votos de casi 8 millones de venezolanos. Este es un compromiso que tengo, pero las condiciones no han hecho esto posible. Tan pronto como pueda lo haré. Esta situación con mi yerno, que aún no sabemos dónde está haciendo sufrir a mis nietos de 7 y 8 años. Por eso no pude ir a Venezuela, pero espero que las condiciones cambien para cumplir mi compromiso con Venezuela y para respetar la voluntad de quienes votaron por mi candidatura. Hubo un episodio con Juan Guaidó donde se propuso como un interlocutor. Esto no fue bien recibido. Para algunos países esto es una situación difícil de manejar. Tenemos migrantes en Venezuela y muchos tienen pasaporte español. Estamos tratando de velar por sus intereses. Tenemos preocupaciones por la manera en la que el régimen está actuando, preocupaciones diplomáticas de larga data. ¿Cómo crees que debe desarrollarte eso en el futuro? No hay nada peor que ser ignorado. Ellos están controlando completamente el mensaje. Se benefician de que la economía en Venezuela esté tan mal. En mi recorrido político crecí luchando contra la corrupción. Estamos viendo cómo crecen los antivalores democráticos y los países que pueden elegir democráticamente a líderes están siendo cada vez menos. Eso significa que tenemos que asegurarnos de continuar ayudando, que debemos enviar un mensaje muy claro de que no están solos. A veces vemos personas que están listas para rendirse, sobre todo sobre Venezuela, en términos de reconocer la situación. Y lentamente vemos cómo desaparece Venezuela de la narrativa central y que desaparecen los medios, y de esto depende ayudar a Venezuela. Por eso estamos pidiendo sanciones más claras y contundentes. Hay un mensaje común de que a veces no estamos unidos o no tenemos algo en común en el mensaje que mandamos, pero tenemos que ver cómo vamos a coordinar para ayudar y abordar este problema, incluyendo ayudar a los venezolanos que viven en la Unión Europea. Algunos venezolanos se me acercan en mi propio país y me piden, por favor, no te olvides de Venezuela. Hay un riesgo de que las prioridades cambien por la situación geopolítica actual. Y es por eso que necesito toda tu ayuda. El discurso de Edmundo fue fantástico. Y el de María Corina también. Edmundo recibió un premio
por la libertad política. Los periodistas se mostraron muy interesados en cómo reportar lo que sucede en Venezuela para sus medios. Las condiciones que Mundo mencionó en su discurso deben ser respetadas. ¿Por qué esta instancia es diferente a la situación que ocurrió con Juan Guaidó? Nicolás Maduro, quien continúa usurpando el poder en Venezuela, dio 90 días a una comisión encabezada por su fiscal, Tarek William Saab, para debatir y elaborar un polémico proyecto definitivo de reforma de la Constitución vigente desde 1999. La comisión también está integrada por varios sancionados por la comunidad internacional. La esposa de Maduro, Cilia Flores, la número 2 de la administración chavista, Delcy Rodríguez, además del diputado Hernán Escarrá. También colaborarán el jefe de la Asamblea Nacional Madurista, Jorge Rodríguez, la presidenta del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia, la chavista Carislia Rodríguez, el presidente del deslegitimado Consejo Nacional Electoral, el también chavista Elvis Amoroso y el titular de Defensa, Vladimir Padrino, entre otros. En momento de oscuridad estamos listos para abrir las compuertas de un gran y edificador, unificador debate nacional, y que sea la sociedad venezolana y nuestro pueblo protagonista de una gran reforma histórica que adapte la Constitución de 1999 a los nuevos tiempos, con ideas nuevas para el avance en una nueva época de transición a la modernidad, a la nueva modernidad. Creo que es el momento para unir a todo el que pueda ser unido en función de la paz, la estabilidad, la democracia, la participación, la estabilidad política, el progreso económico de un modelo propio. ¿Qué hacer con Maduro? Y no sé, no vamos como decíamos, no vamos a resolver el problema de Venezuela en este programa, pero cuando hablamos también de la importancia que le está dando el gobierno de Donald Trump a América Latina, ¿está realmente mirando a Venezuela? Sí, no, Donald Trump conoce bien el caso venezolano, tiene un interés personal en ese caso, pero dicho eso, hay un gran debate en su gobierno sobre qué hacer, porque, como dijiste, no es un tema que se resuelve fácil. Si hubiera una solución mágica, ya lo hubiéramos hecho. Y es un gobierno, el gobierno Trump en su primer mandato, trata de usar una estrategia de máxima presión al reconocer al gobierno de Juan Guaidó, a implementar sanciones sobre el sector petrolero y otras cuestiones que probablemente no fueron la causa principal del problema de Venezuela, de la recesión económica, la crisis, el debacle económico que vimos en Venezuela en los años posteriores, pero que haya sido un factor contribuyente, es probable que sí. Así que hay algunos que ahora han regresado, funcionarios en su gobierno, que dicen mejor evitar esa estrategia y tal vez buscar algún tipo de estabilidad o equilibrio. Veremos si ese sector prevalece en los debates internos o si otro sector que ve tal vez dicen ver un punto de debilidad, de más debilidad en la historia del régimen venezolano y que creen que ahora sería la oportunidad de tratar de derrocarlo. Hay quienes dicen que ya las sanciones, que negociar, que sentarse a hablar, que la oposición, no, el 28 de julio hubo unas elecciones y se las robaron, sí. Brian. Y hay un expresidente aquí en Colombia que dijo, hay que hacer una intervención militar, humanitaria, internacional. Trump en su cabeza y Marco Rubio como secretario de Estado y su gente alrededor, ¿estarían dispuestos a hacer una intervención militar en Venezuela? ¿Con las tropas de quién? ¿Con las tropas de los Estados Unidos? ¿Con las tropas de Colombia? ¿Con las tropas de Perú? ¿Con las tropas de Argentina? No. Yo me pregunto, ¿quién haría esa intervención internacional? Hay otros mecanismos, no tiene que ser una invasión. Pero es difícil, es un tema difícil y veo por otro lado un gobierno en Donald Trump. Donald Trump ha dicho varias veces durante la campaña que no quiere que los Estados Unidos participen en guerras en el mundo. Exacto, es que a eso iba, justamente quiere terminar unas, la gente dice, ¿se animará a meterse en tremendo conflicto en América Latina? Yo no veo una
Es un tema interesante, ¿no? Por un lado, Donald Trump quiere derrocar a Maduro y por otro lado no da el primer paso, ¿no? Que sería la invasión. Obviamente, Donald Trump no quiere invadir, ¿no? No quiere hacer una guerra aquí en América, obviamente, ¿no? Sin embargo, tenemos que también considerar que, como se menciona, hay otras tácticas. Una de las tácticas que conocíamos sería el cortarle los ingresos a Venezuela, ¿no? O sea, retirar a los grupos que trabajan en lo que es la extracción del crudo de petróleo. Entonces, esa sería una forma realmente muy buena de iniciar a luchar en contra de Venezuela, de la dictadura venezolana actual, para que se pueda realizar acciones, ¿no? Porque como vemos no se están tomando acciones aún. Esperemos que pronto las inicien, ¿no? Una disposición en los Estados Unidos de mandar a tropas, a nuestros jóvenes, a perder sus vidas por Venezuela. Pero podría haber otros mecanismos, el uso de inteligencia y otras cosas para tratar de llevar a la transición democrática en Venezuela que todos queremos ver. ¿Cuáles son tus expectativas sobre la administración nueva en Estados Unidos y la situación de Venezuela? ¿Esperas una colaboración entre las autoridades de Estados Unidos y Venezuela? Hemos visto un poco de disonancia ahí entre lo que Trump está diciendo y lo que hace. Estas serían las dos preguntas. La pregunta sobre la situación con Juan Guaidó y tus expectativas con Estados Unidos. Esta pregunta de Guaidó como un ejemplo siempre está presente en nuestras conversaciones. Y siempre respondo con esto. Hay una gran diferencia. Guaidó fue designado por un artículo de la Constitución. En mi caso, casi 8 millones de personas votaron por mi candidatura. Es bastante diferente. Sobre la administración de Estados Unidos, hablamos con el senador Rubio, María Corina y yo, el día después de la juramentación del presidente Trump, y tuvimos una conversación sobre nuestras expectativas. Fue una larga, franca y útil conversación. Sí, fue en español. Creo que vamos por buen camino. Esta administración sabe dónde está el problema. Me gustaría saber qué podemos hacer para ayudar. Fuimos a Guatemala, tuvimos una larga conversación con el presidente y él entiende cuál es el problema. Su consejo y su ayuda y todo lo que pueda hacer lo aceptamos. La presión de la comunidad internacional es muy importante. Queremos saber si hay alguna consecuencia con lo que está pasando con USAID sobre la asistencia que esta institución proveía y sobre el apoyo que se estaba recibiendo. Si hay algún tipo de consecuencia respecto a esto. La oposición no solamente tiene asistencia desde esta institución, tenemos contribuciones de muchos otros lugares para continuar esta lucha. Por supuesto, los Estados Unidos tienen la facultad para decidir dónde debe ir su ayuda. Por supuesto, el pedido de ayuda ha aumentado para nosotros en la Unión Europea. Invertimos en la democracia y en distintos lugares del mundo. Ha aumentado el pedido de ayuda. Ciertamente, ¿no? El pedido de ayuda, como menciona, ha aumentado. Incluso nosotros, en este pequeño canal, ¿no? Le pedimos ayuda a la comunidad internacional. Por favor, apoyen a Venezuela. Amigos, si pueden ustedes también, una forma de apoyar podría ser el compartir este video, ¿no? Para que llegue a muchas más vistas y entonces llegar a públicos que enfoquen su energía, por así decir, ¿no? En el caso de Venezuela, que la verdad me parece un acto totalmente humanitario el apoyar a estos ciudadanos o el pueblo venezolano. Me parecería algo totalmente humanitario, ya que ellos han perdido mucho por luchar en contra de la dictadura, en contra de un mal que a futuro, con el tiempo,
puede resultar en algo peligroso incluso para toda América e inclusive para el mundo. Estamos hablando de un país completo que es líder de una organización criminal, o sea, es algo muy duro de ver. También tenemos otro debate en la Unión Europea. ¿Deberíamos cuestionar cómo gastamos los fondos que damos en ayuda? Mi reacción es muy clara. Fui a Gaza a visitar a nuestros voluntarios. Es un pequeño grupo de personas que son responsables de evacuar a las personas que estén más enfermas. Y esa ayuda es tangible y viene de la Unión Europea. Sin esa ayuda esto no sería posible. Y esto es muy importante para los rehenes. 2025 ha traído muchos problemas, especialmente para saber dónde debemos ayudar y dónde debemos intervenir en la Unión Europea. Mi esperanza es que las decisiones que tome esta nueva administración en Estados Unidos tengan los mejores intereses de las personas que necesitan ayuda en mente, incluyendo a Venezuela. Vemos que el apoyo de esta administración ha sido consistente para Venezuela. No es solo Estados Unidos, el ecosistema entero en Washington que ayudan a distintas instituciones han experimentado cortes en lo que serían los fondos. Se está desmantelando parte de este sistema. Por parte de Venezuela pareciera que este recorte no es dramático. Fuimos a Washington hace un mes. Tuvimos reuniones con los actores políticos más importantes en Washington, quienes fueron muy receptivos a nuestros problemas. Presidente Edmundo, después de las elecciones, Brasil y Colombia intentaron tener un abordaje diplomático, pero no hemos escuchado ningún otro tipo de pronunciamiento de estos dos países. Por parte de Brasil, parece que el presidente no está abordando demasiado esta cuestión en el tema de Venezuela. ¿Tuviste alguna oportunidad para hablar con Lula al respecto? Lo vi en los pasillos ayer. Lo saludé. Estaba muy ocupado con reuniones, desafortunadamente. No he tenido la oportunidad de hablar con él. Hablamos al menos 2 veces este año y espero verlo antes de que termine la conferencia. Pero los esfuerzos de Colombia y Brasil siguen allí y espero que nos den los resultados que necesitamos. En el caso del peor escenario, de que el régimen se endurezca aún más, ¿tienes algún plan de oposición pacífica en el futuro próximo, ya que hay una posibilidad de desestabilización en el país? ¿Puedes comentar algo al respecto? Ya que es parte de la complejidad del problema. La jerarquía militar está con el régimen. De ahí hacia abajo, el resto es como la sociedad de Venezuela en este momento. Del 70 al 80% están conmigo y el resto con el gobierno. Esto lo repetiré en el futuro. ¿Tienes preocupaciones para la transición? Obviamente tenemos preocupación, pero creo que podemos lidiar con esto. Venezuela tiene la crisis migratoria más grande del mundo. Más de 8 millones han salido de Venezuela. Y con esta crisis, más personas saldrán del país. Necesitamos un cambio de liderazgo. Estamos escuchando mucho sobre esta llamada al cambio en Europa para promover el cambio diplomático en Venezuela. Es genial tener este panel sobre Venezuela. ¿Podemos esperar algún liderazgo en la Unión Europea para apoyar este cambio? ¿Qué es lo que resona más sobre el problema de Venezuela en la Unión Europea? Tuvimos un panel con J.D. Vance sobre la resiliencia que hay en este grupo de personas. Estaba esperando por esto. Podemos discutir sobre dónde estamos de acuerdo y dónde no estamos de acuerdo con la administración estadounidense. Sin embargo, tenemos que decir que a esta situación despertamos en el Parlamento Europeo en agosto del año pasado. Debemos ser más rápidos, más responsables y no quedarnos en nuestra esquina ideológica. Puede sonar simple, pero cada país
está aportando que esta es la manera en la que se sienten en este momento. Somos representantes elegidos. Mi gente me eligió a mí para servirlos. Y todos mis colegas fueron elegidos para servirlos. Tenemos un trabajo que hacer. El primer trabajo es saber cómo nos equivocamos, cómo podemos mejorar, qué significa la unidad. Porque todos dicen que debemos ser más unidos. Esto no quiere decir que somos débiles. Atesoramos lo que significa Europa y donde hemos estado y donde podemos estar. ¿Podemos hacer más? Sí podemos. Tenemos la responsabilidad de mirar nuestro marco legal. Tenemos libertad de medios que está siendo atacada día a día cada vez más. Hay interferencias electorales y es nuestra responsabilidad pelear. Mi respuesta a qué puede hacer Europa es tenemos que hacerlo mejor. Lo peor que podemos hacer es culparnos entre nosotros. Esto no nos hará mejor. Lo que nos hará mejor es ver nuestro sistema democrático y competir, ofreciendo soluciones en lugar de dañar a las personas. Hay Venezuelas viviendo en España y es una integración muy exitosa en la región de Madrid especialmente. Esto es una oportunidad y debemos usarlo. Desde el 2018, la Unión Europea ha dado ayuda para los migrantes venezolanos. Quiero que salgan de aquí entendiendo que Europa se está cuidando a sí misma, pero debemos ayudar a la democracia. Me presento como una candidata para servir a mi gente. Y la gente quiere que las cosas pasen ya. Quieren que sus vidas sean más seguras y más prósperas. Y debemos llevar a cabo estos planes. Y es mi responsabilidad. ¿Qué va a hacer Europa? No podemos tener un plan reactivo a lo que hace Estados Unidos en el caso de Venezuela. Es un placer tenerlos aquí, señor presidente. Me gustaría agradecerle a la presidenta del Parlamento por sus... Amigos, hago esta pequeña pausa para hacerles recordar que le den me gusta a este video. No olviden comentar lo que opinan acerca de las noticias que estamos viendo. Compártanla con sus familiares y amistades y suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Ya saben que eso me ayudaría muchísimo y me motivaría a seguir haciendo más videos, disculpen, de este tipo. Ahora sí, continuemos con información. Palabras y por estar aquí, porque sabemos que la mayoría de los paneles aquí han sido sobre Ucrania y estás aquí mostrando que esto es importante. La criminalización del ejército venezolano, todo lo que observamos que está pasando en la frontera de Colombia, podemos ver que también hay organizaciones criminales involucradas desde Colombia en narcotráfico, en Cúcuta, y vemos a los refugiados en muchísimas regiones del mundo. Estoy sorprendido porque la agenda con Brasil ha sido tan baja. Hay organizaciones criminales en Venezuela afectando con narcotráfico Brasil. Vemos el tráfico de cocaína desde Venezuela hasta Europa, lo cual sería un gran reto para Venezuela. Presidente, ¿tiene algún plan sobre esto? Yes, thank you very much, Miguel Berger. I'm from the German Foreign Service. Presidente electo, me gustaría su opinión sobre la manera en la que la Unión Europea manejó las elecciones en Venezuela. ¿Estamos siendo ingenuos al entender que a pesar de que usted ganó las elecciones, pensábamos que Maduro iba a abandonar el poder? Y por otro lado, Rubio, entiendo que tuvo una conversación franca, pero ¿qué espera que haga Estados Unidos que sea diferente a las sanciones que tuvimos antes? ¿Dónde esperas el cambio político? He visto que María Corina tuvo una reunión con movimientos de la extrema derecha en Madrid. Como dije, la jerarquía de las Fuerzas Armadas
el rango más alto de los generales están con el gobierno, con muy pocas excepciones. Sin embargo, de ahí para abajo, estoy seguro que las opiniones políticas son iguales al resto de la sociedad. 70-80% están conmigo y el resto con el gobierno. Eso en grandes sumas. Y la conexión con el crimen organizado, esto es un problema muy complejo y no tenemos una respuesta simple para abordar este problema. Es muy complejo. Hay muchos factores incluidos. Hay tráfico de drogas, hay tráfico de armas y esto hace este problema muy complejo. Y esto hace que el régimen sea más fuerte o más difíciles. Sí, hace todo mucho más difícil y debemos abordarlo desde muchísimos aspectos, no solo desde la fuerza. Venezuela es un tópico que es polarizante en España. Usted está navegando este problema de una manera muy diplomática. Entiendo que es muy importante que su causa no sea secuestrada por un lado o por el otro lado político. No quiero evitar la pregunta, pero usted mencionó que María Corina hablaba con estos movimientos de extrema derecha. Entiendo que eso fue controversial y que ocupó mucho nuestros medios de comunicación. Parece que esto podría ser malo para el movimiento político en Venezuela. Cuando la decisión se tomó de que María Corina y Edmundo recibieran este premio, los 8 grupos políticos de la Unión Europea estuvieron de acuerdo. Y creo que eso es representativo de que lo que sucede en Venezuela es uno de nuestros enfoques prioritarios. Si te sorprende que esté aquí, deberíamos hacer mucho más, porque lo que pasa en Venezuela es muy importante para nosotros y debemos ser muy vocales. Me aseguraré de que esto no solo sea discutido en España, sino en el resto de la Unión Europea. ¿Qué nos trajo aquí? ¿Qué es específico al caso de Venezuela? Uno de los países más ricos de Latinoamérica. ¿Qué nos trajo a este momento? ¿Cuáles son las lecciones que se aprendieron? ¿Y qué harías diferente cuando asumas tu lugar como presidente? Vine a compartir la realidad de lo que ha sufrido Venezuela y lo que ha pasado en estos 25 años del régimen de Maduro y de Hugo Chávez. Esperamos que la Unión Europea y la comunidad internacional nos ayude a superar esta tragedia. Muchas gracias. Ante el rompimiento de relaciones diplomáticas con el régimen de... La pregunta que le hicieron a Edmundo es algo interesante, ¿no? ¿Qué haría él a diferencia de Maduro, ¿no? Y yo creo que mucho, la verdad. Yo creo que alguna cosa que vaya a hacer él sería muy importante en cuanto entre al poder, obviamente. Pero, disculpen, yo creo que Edmundo, con los contactos que tiene, o sea, ya hemos visto cómo ha recibido apoyo internacional. Yo creo que Edmundo y Venezuela, con los contactos que tienen actualmente, podrían mejorar su situación en un corto periodo de tiempo. Pero se necesita de la acción, ¿no? Se necesita de que Edmundo entre al poder de una vez. No podemos estar esperando a que el dictador actual pues tome conciencia y empiece a querer actuar de manera positiva, porque no va a suceder. Algo como eso es imposible que suceda, porque si no ya lo hubiera hecho ya. Entonces lo que se necesita actualmente es obviamente derrocar a Maduro. Sin embargo, se lo necesita derrocar de una forma estratégica. No se pueden tomar medidas apresuradas, porque de otro modo afectaría mucho al estado de las personas, ¿no? Los venezolanos, afectaría mucho al estado de los venezolanos que se mantienen en el país. Entonces creo que la mejor opción sería una forma estratégica para que no se haga tal acto como una pequeña guerra, ¿no? En la que se lucha por derrocar a un tirano.
Sería desafortunado ver una guerra. Así que creo que la mejor opción, tanto para los venezolanos, para el mundo y para todos los que creen en esta causa que busca la libertad, es el luchar, seguir haciendo lo que estamos haciendo actualmente, salir, protestar, demostrarle a la comunidad internacional que están en contra de lo que está sucediendo actualmente. Creo que esa es una de las mejores opciones que tienen actualmente, y que tarde o temprano la comunidad internacional va a tener que actuar. No puede estar con los ojos vendados todo el tiempo. Tarde o temprano va a actuar, y ahí va a ser cuando el tirano finalmente caiga. Nicolás Maduro, las autoridades panameñas analizan alternativas para enviar a los ciudadanos de ese país directamente a su territorio o a través de un tercero, según informó el ministro de Seguridad Pública, Ábrego. El funcionario panameño explicó que la opción de traslado contempla vuelos o rutas marítimas en coordinación con el memorando de entendimiento que Panamá mantiene con Estados Unidos. El plan contempla su registro en el Centro de Atención al Migrante en Costa Rica, desde donde serían enviados a Metetí en Darién o los Planes de Gualacá en Panamá para luego ser repatriados. El procedimiento acordado establece que los migrantes deberán presentarse en el CATEM, donde se registrarán sus datos y se les realizará un control biométrico para verificar antecedentes. Posteriormente serán trasladados en autobuses hasta Lajas Blancas en Darién, donde recibirán asistencia antes de su regreso a sus países. Este flujo migratorio inverso, que Panamá califica de lento pero en aumento, surge tras el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Se trata de Manuel Antonio Barrios Cortés, de 35 años, conocido en el bajo mundo como alias El Negro. Su captura se realizó en pleno centro de Bucaramanga. Barrios Cortés es considerado el principal cabecilla internacional en Perú del Tren de Aragua y era solicitado por un juzgado de Venezuela por el delito terrorismo. Según las autoridades colombianas, alias El Negro fungía como mototaxista y tenía una vida en el barrio Dangón de Bucaramanga. La captura se produjo durante un operativo de verificación de antecedentes. A partir de esta información que recepcionamos, pudimos lograr la identificación, la individualización de este delincuente conocido como Manuel Antonio Barrios Cortés, un delincuente de 35 años que se encontraba escondido aquí en la ciudad de Bucaramanga. Hay que resaltar que esas estructuras criminales como los del sur, como los de San Rafa, como Claverianos, buscan a estos delincuentes para que cometan acciones ilícitas, como lo reseñábamos anteriormente, como son homicidios selectivos, extorsiones o hurto calificado en la modalidad de raponazo. Este delincuente estaba residiendo en el sector sur de la ciudad de Bucaramanga, hacia el barrio Dangón, sector del Cristal, y hacia allí nosotros también, con la información importante que nos brindan los ciudadanos, hemos podido adelantar varias diligencias de allanamiento y registro y materializar esta captura tan importante para la convivencia y la seguridad ciudadana. Continuamos en esos compromisos, trabajando de manera conjunta con la Dirección Seccional de Fiscalías del Departamento de Santander, y seguir capturando a estos delincuentes. En la vigencia 2025 hemos logrado la captura de más de 153 ciudadanos extranjeros. El top 5 de esos delincuentes que se capturan, el top número 1, se capturan por el delito de hurto calificado y agravado. Alias El Negro quedó a disposición de Migración Colombia. En rueda de prensa, Diosdado Cabello informó sobre el desmantelamiento de lo que calificó como otra operación terrorista con la que se pretendía atentar contra la seguridad de Venezuela desde el fuerte de Santa Elena de Guairén en el estado Bolívar. El funcionario indicó que existen varios detenidos que habrían participado en la operación Aurora, entre ellos el primer sargento Damián Alexander Rojas Díaz, y que tendrían vínculos con María Corina Machado. Cabello indicó que los detenidos en este supuesto plan terrorista tenían como objetivo generar condiciones para la negociación de la salida de Nicolás Maduro del poder, además de planear el secuestro del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Aseguró además que Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, estuvo involucrado en la llamada Operación Aurora. ¿Por qué hablar de Aurora? Porque ahí es donde comienza todo. Esta es la persona
que es detenido, Damián Alexander Rojas Díaz, es el primer detenido, alias Guay Guay, o el seudónimo que él tenía dentro de su grupo. Porque nosotros venimos haciéndole seguimiento a una serie de declaraciones de voceros de este grupo terrorista que tienen presencia en los medios digitales, en las redes. Nosotros siempre hemos insistido también que detrás de toda esta operación ha estado activa la participación de gobiernos extranjeros. Ahí fíjense que este señor dice que fue extraído de la selva por un helicóptero del ejército brasileño. Brasil sabía lo que había ocurrido en Venezuela y el ejército brasileño se los lleva de la selva y los lleva a un sitio de otra ciudad, ahí los tienen 20 días y luego los liberan. Le dicen, no, se tienen que ir de Brasil. Mentira, es lo que él dice, nunca se fueron. El gobierno de Bolsonaro actuó operativamente en esa acción terrorista contra fuertes militares de Venezuela. A las puertas del Ministerio Público, Valeria... Bueno, escuchamos lo que dice Diosdado, ¿no? Es algo... Disculpen. Para mí es algo, pues, difícil de escuchar, ¿no? Puesto que a día de hoy se sabe los actos y crímenes que han cometido y sin embargo salen a la vista pública para decir que están luchando en contra del crimen. La verdad me preocupa mucho ese tema, ese ámbito. Amigos, hago esta pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten qué les está pareciendo las noticias hasta el día de hoy. No olviden compartir este video para que más personas puedan llegar a verlo, compártanlo con sus familiares y amistades para que puedan estar al tanto de lo que sucede hoy en día. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Eso me motivaría muchísimo a seguir haciendo más videos como esto y sacaríamos provecho de informarnos, ¿no? En nuestro día a día. Ahora sí, continuemos. Somasa, hermana del dirigente político Luis Somasa, narró los momentos que vivió durante su detención la tarde de este miércoles 12 de febrero. Me encuentro con 5 hombres vestidos completamente de negro, no tenían ningún tipo de identificación de seguridad del cuerpo del Estado. La camioneta que estaban utilizando era una camioneta civil, pero sabemos que es una camioneta que usan los funcionarios del gobierno. Incluso violentaron también el portón de la casa de al lado para poder entrar, hasta que lograron entrar. Se lo llevan y duraron 2 horas adentro otras personas que llegaron, incluso una persona que estaba vestida de rojo. No sé qué estaban haciendo adentro, pero ya mi hermano se lo habían llevado. Entonces, ¿qué hacían esas 2 personas en su casa? ¿No? Primero, no sé dónde está, no sé de su vida, temo por su vida, temo también por las torturas que le puedan hacer, que pueda afectar su vida, y necesito y exijo que me digan en dónde está Luis Somasa. Asimismo, exigió a las autoridades conocer el paradero de su familiar y las condiciones en las que se encuentra. Mi hermano no es un delincuente, mi hermano simplemente es un luchador que quiere un cambio por Venezuela, quiere un cambio de gobierno, quiere un cambio de país, y sencillamente se quedó porque no tenía nada que temer. Entonces, por pensar diferente, lo han secuestrado. Entonces, no sé dónde está. Necesito saber en dónde está mi hermano, dónde está Luis Somasa. Quiero respuesta. Por su parte, el Comité de Amigos y Familiares por los Presos Políticos denunció que más de 20 ciudadanos detenidos por razones políticas en el Helicoide y otros centros de reclusión se encuentran en aislamiento prolongado. A quienes no solamente se les priva de forma injusta, a quienes no solamente han sido detenidos de forma arbitraria, a los cuales se les ha violado el debido proceso, sino que además de eso también están sometidos a aislamiento prolongado y absolutamente nunca han podido ver quienes están ahí a sus familiares. La única forma de comunicación que se tiene en este centro de reclusión son mensajes de voz que envían a través de los custodios, en los cuales te dicen que ellos no tienen derecho a la visita hasta que haya una orden superior. En un primer lugar, te decían que habían que esperar los 45 días de investigación y ahora simplemente te dicen que ya esto era algo que le decían a los familiares para que dejaran el fastidio, pero que ellos simplemente
tienen prohibidas las visitas. Según el último balance ofrecido por la organización Foro Penal, Venezuela tiene en la actualidad al menos 1.194 presos políticos, más de una veintena de ellos extranjeros. A través de un programa de cooperación. Amigos, el tema de los presos políticos es algo que ya muchos quisiéramos que se acabe, ¿no? O sea, que los presos sean libres de una vez por todas. Es algo triste lo que se ve, el método con el cual los torturan. Es algo que yo personalmente, si me pasara a mí, no soportaría, ¿no? Y ver a estas personas que son atrapados y siendo llevados presos por exigir la libertad para Venezuela y estar ahí y seguir luchando incluso, porque me imagino que dentro de la prisión ellos no han parado con sus ideales. A pesar de cualquier cosa, ellos siguen a favor de la libertad y siguen luchando por esta. Entonces, para mí la verdad me parece algo sorprendente, ¿no? Sus familiares, claro que están afuera de las cárceles exigiendo que se les entreguen a sus familiares, ¿no? Porque es un método de tortura, al fin y al cabo, lo que están haciendo. Sin embargo, me parece sorprendente, ¿no? Cómo es que a pesar de todo, siguen en contra del régimen y no cambian sus ideas. Es algo realmente impactante lo que yo puedo apreciar, ¿no? Algo que motiva mucho a las personas. Imagínense, han luchado tanto, han perdido su libertad porque están presos, están siendo prácticamente torturados y no les permiten ver tener visitas, y en algunos casos se menciona, ¿no?, que los han torturado de forma pues casi física porque les han dado comida extremadamente picante. Hemos escuchado en este canal testimonios de personas que dicen que sus familiares les han mencionado, personas claro que se les ha permitido la visita, les han mencionado que les han dado comida extremadamente picante que les ha hecho daño a sus estómagos y que han sentido pues dolores intensos. Entonces, yo creo que no se necesitan muchas pruebas más y creo que la comunidad internacional debería actuar inmediatamente. Como se menciona, Venezuela es uno de los países con mayor tasa de presos políticos. Y son presos políticos que no han hecho ningún crimen, ¿no? O sea, exigir la libertad no es un crimen. Triste realmente. Continuemos. Con el gobierno de Estados Unidos pedido por ellos, solicitados por ellos. Ayer llegó en un vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al aeropuerto de Howard un vuelo con 119 personas de las nacionalidades más diversas del mundo. Esos vienen de Estados Unidos haciendo puente con Panamá. Esto lo organiza y paga la Organización Internacional de Migración, no el gobierno de la República de Panamá. Se alojan temporalmente en un hotel de la localidad y de ahí se mueven a una especie de albergue que tenemos en San Vicente, en Darién, y esperamos poder sacarlos de ahí lo antes posible a través de vuelos de los Estados Unidos. Este es un aporte más que hace Panamá en el tema migratorio con el concurso de la ONG internacional que controla estos temas. Bueno, usted ya lleva más de un mes en esta gira internacional tratando de recabar apoyos. ¿Qué balance nos puede hacer? Mira, el balance ha sido altamente positivo. Nosotros emprendimos una gira por América Latina. Empezamos por todos los países centroamericanos. Estuvimos en Guatemala, estuvimos en Costa Rica, estuvimos en Panamá, estuvimos en Honduras, estuvimos luego también en Ecuador, en Perú. Estamos esperando una en Chile que desafortunadamente no se dio por dificultades de que el presidente Boric estaba de viaje. Pero en términos generales, los apoyos que hemos recibido en todos estos contactos que hemos realizado nos reconfortan y nos dan la seguridad de que estamos en el camino correcto. Estamos en la lucha por hacer valer el respeto de la voluntad popular que se expresó en Venezuela el 28 de julio y que claramente votó por la opción que representa.
Bueno, en América Latina hemos visto posiciones de alguna manera divididas. Hay países que claramente, como por ejemplo es el caso de Argentina, Paraguay o Perú, República Dominicana, lo reconocen a usted como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. Sin embargo, hay otros con una posición que todavía no terminamos de entender, que es por ejemplo el caso de Brasil y de Colombia. ¿Qué llamado haría usted a estos países o qué le quisiera decir usted a los presidentes de estos países en torno a lo que ocurrió ese 28 de julio y que todavía no se conoce una posición clara al respecto? Mira, Brasil y Colombia son dos países que están comprometidos con la causa de la recuperación democrática en Venezuela. Ellos están liderando un proceso de convencimiento para lograr que Venezuela regrese la democracia a nuestro país. En Colombia y en Brasil son muchos los personajes que, independientemente de la actitud que tenga el gobierno, nos han dado su respaldo, su apoyo por distintas vías. Así es algo muy bueno el saber que países como Colombia y Brasil, que claro, los presidentes han dicho que pues no reconocen al mundo, ¿no? Y en su momento dieron apoyo a Maduro, pues es grato saber que aún en países que no han reconocido al presidente electo de Venezuela, se apoya a al presidente, ¿no? Y sé que puede sonar un poco contradictorio como lo digo, pero ciertamente personas que pueden formar parte de la política, pero no directamente del gobierno, ¿no? Y que están en contra de lo que piensa el gobierno de Brasil y tanto de Brasil y de Colombia. Me parece la verdad algo muy positivo que hayan personas que apoyen la causa de Venezuela, que busquen la libertad de Venezuela. Es algo realmente fascinante y esperemos que muy pronto, o a la brevedad, lo más pronto posible, pues el presidente de Brasil y los presidentes de Brasil y de Colombia recapaciten, ¿no?, de lo que han dicho, las sarta de cosas que han dicho sobre que Maduro es el presidente, ¿no? Eso me parece algo muy penoso, pero esperemos que se puedan que piden disculpas para que aunque sea conserven un poco de su dignidad, ¿no?, y su autorrespeto, su conciencia también, ¿no?, el hecho de que deberían apoyar a un país para que sea libre y no para que se mantenga en dictadura. Continuamos, amigos. Que nosotros aspiramos que esos dos gobiernos se sumen al reconocimiento de mi candidatura como la ganadora y como presidente electo de los venezolanos. Aquí en esta conferencia de seguridad de Múnich lo escuchamos hablando de la amenaza a la seguridad que representa el actual régimen de Venezuela. Exactamente, ¿qué amenaza o cuál es, digamos, el peligro para la región con el actual gobierno que tiene su país en el poder? Mira, las amenazas son muchas y están allí desde hace un buen tiempo. Son amenazas que tienen que ver con el tráfico de drogas, son amenazas que tienen que ver con la permanencia de grupos irregulares armados en territorio venezolano y que eso forma parte de los planes de desestabilización contra la democracia venezolana, que cada día se va a ir recuperando esto y se va a completar un definitivo apoyo a la causa democrática y al reconocimiento general de los países latinoamericanos en la candidatura de Edmundo González como presidente electo de todos los venezolanos. ¿Usted va a seguir de gira por Europa? Por supuesto que sí. Vamos a continuar en este camino, que es el camino correcto. ¿Y cuándo pueden esperar los venezolanos, los millones de venezolanos que votaron por usted, verlo allá en su país? Cuando las condiciones estén dadas para el regreso y para tomar posesión del cargo, lo haremos. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.